tocó al mudo, al paralítico, expulsó los demonios y resucitó los muertos. Y le digo, vayan y díganle a Juan. Imaginémonos cuando tocó el ciego, recobró la vista. El sordo comenzó a escuchar, el mudo comenzó a hablar, el paralítico se levantó, el endemoniado fue liberado y el muerto resucitó. Gloria al nombre poderoso del Señor, aleluya. Díganle a Juan lo que están viendo y oyendo. Y ese es el Cristo que la iglesia predica. Y ese es el Cristo que ha obrado en estos congresos. Y una de las parroquias más bendecidas es la parroquia de Tibernal. Cuando llegamos a esta parroquia no tenía techo. Cuando llegamos a esta parroquia estaba en construcción. Y hoy hasta los hermanos no católicos se están admirando por el templo que se está levantando. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Y en cada congreso y en cada retiro sucede algo. Voy a llamar a Carmen y voy a llamar a la hermana de bodega. Dos testimonios de lo que ha ocurrido, de lo que ha sucedido en los congresos, porque se ha cumplido la promesa del Señor. Voy a pedirle a Carmen, por favor, a la hermana que sanó de cáncer. Allá viene, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Si hay alguna mujer aquí que no puede ser mamá, si hay alguna mujer por vía de internet que está luchando, está batallando y siente en su corazón el deseo de ser madre y no lo ha logrado, ni con la ciencia ni con la medicina, aquí está la respuesta de una oración hecha con fe. Yo a Carmen no la conocía. Ella llegó a Camacho por primera vez. Llegó al Congreso a Camacho. En uno de los temas, orábamos por los enfermos. Carmen estaba en medio de la multitud. Y el Señor me dio una palabra. Hay una mujer que por muchos años no puede engendrar, no puede tener hijos. Dile a esa mujer que el próximo año será madre. Carmen aquí está. Duró 13 años. Ni los mejores médicos. Nadie pudo hacer nada por ella. Y ella aquel día le creyó a la palabra de Dios. Y aquí está Carmen después de 13 años. Le faltan 3 semanas para ser madre. Gloria al nombre poderoso del Señor. ¡Qué bendición de Dios! Cada vez que toco el vientre, el niño como Juan el Bautista salta de gozo. Alabado sea el Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, Carmen. También aquí está el testimonio de esta mujer que al igual que Carmen creyó. Esta mujer que ven aquí, ¿quiere usted decirlo? Lo digo yo. Dice ella, dígalo usted que habla más fuerte que yo. Ella fue desahuciada por los médicos. Ella llegó con un diagnóstico incurable de cáncer. ¿Cuántas horas tenían los médicos cuando te iban a meter al quirófano? Le dijeron que ella no salía con vida del quirófano. Y ella así enferma, muriéndose, desahuciada por los médicos, llegó a uno de los congresos y le creyó a Dios. Lo que los médicos decían que no era posible, Dios lo hizo y aquí está ella completamente sana. Gloria al nombre poderoso del Señor. ¿Cuánto tiempo hace del milagro? El 5 de diciembre estuvimos en Tibernal o estuvimos en el 5. ¿Y dónde fue que el Señor te tocó? A mí me tocó en 2 partes, en Camacho y en la Guadalupe. En la Lupita, ¿verdad? Me recuerdo de ella.
Miren, ella insistió, ella caminó, ella se movió en fe. Cuando tú oras en fe y eres paciente, el Señor termina lo que inició. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Esto es para dar gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Miren, cuando el Señor hace la obra, no retrocede. Al igual que ella, el mismo día que ella sanó, muchas personas fueron testigos y otras personas fueron sanadas, pero no volvieron al camino y terminaron mal. Yo quiero que le diga al que está a tu lado: quien le da la espalda a Dios fracasa. Quien le da la espalda a Dios fracasa. Y así como ellos y ellas, porque también hay hombres que han recibido sanidad, pero hoy Dios lo quiere hacer con ustedes. ¿Cuánto lo creen? Bendito y alabado sea el nombre del Señor. El Señor, que manda decir a Juan con testigos oculares, Jesús manda la prueba física. Los discípulos se han de sorprender lo de Juan al ver cómo el ciego recobraba la vista. Yo recuerdo en una ocasión, hermano Jorge, estando en Guatemala, en un lugar llamado Mazatenango, fui invitado por primera vez. Cuando llegué a ese lugar, había un hombre en el centro de la multitud, porque así es Dios. Él toca lo más visible, alabado sea Dios, aleluya. Había un hombre que por 9 años había quedado paralítico. Y Dios me habla y me ordena: dile que salga caminando. Y le ordeno a aquel hombre en medio de la multitud: ponte de pie, levántate y anda a caminar. Y aquel hombre salió caminando completamente sano. Alabado sea Jesucristo. También Dios lo quiere hacer aquí con nosotros. Pero algo que me llamó la atención era que en la primera banca, a mi derecha, había un hombre que oraba. Y este hombre se tocaba los ojos y me señalaba. Y yo ya estaba un poquito inquieto porque el hombre no dejaba de tocarse y señalarme. Y de repente empezó la oración de sanación. Aquella noche fue gloriosa, como este domingo será glorioso. Bendito sea Dios, aleluya. Aquella noche fuimos impactados por la misericordia. Aquella noche se abrió el cielo y la gloria de Dios descendió. Porque donde 2 o 3 nos reunimos en fe, Cristo se hace presente. Bendito sea su santo nombre. Mis hermanos, y en la oración aquel hombre se levanta y sube al altar y me dice: hermano, por favor, desde que usted llegó, le estoy pidiendo que me mire. Y le digo: ¿qué puedo hacer por ti, hombre? Y me dice: ore por mi esposa. Tiene 42 años. Nació ciega de nacimiento. 42 años. Y yo pensé dentro de mí: solo Jesús puede hacer esto. Pero luego el Señor me habló y me dijo: San Juan 14:13, harán cosas más grandes de las que no hice yo. Alabado sea el Señor Jesucristo. Y yo creyéndole al Señor, y yo creyendo en su nombre, recordé la promesa de Él, que en su nombre todo lo que pidamos al Padre, el Padre nos los concederá. Me recuerdo que me acerqué y le toqué a aquella mujer ciega. Cuando le impuse las manos, aquella mujer cayó en descanso en el Espíritu. Duró más de 15 minutos en el suelo y seguimos orando. Mientras orábamos, el Señor estaba sanando. Alabado sea Dios. Y de repente el Señor me pide: aquí hay 6 mujeres que no pueden tener hijos. De esas 6 mujeres, había una hermana que trabajaba conmigo en el ministerio llamada Ismelda.
Ella no podía tener hijos. Y casi 3 años trabajó conmigo y no pasó nada. Pero aquella noche fue gloriosa. Pasó lo que Cristo mandó decir a Juan. Ocurrieron grandes cosas en el nombre poderoso de Jesucristo. Pasé al altar las 6 mujeres. Eligio a las 6 le impusimos las manos. Las sellamos con la sangre del Cordero. Y declaramos la promesa. Porque Jesús dijo que todo lo que tú pidas en oración con fe, lo recibirás. Marcos 11:24. Hermano, cuando terminé de orar por las mujeres, la mujer se levantó poniéndose de pie. Cuando aquella mujer de 42 años, ciega de nacimiento, se levantó en medio de aquella multitud que era más de 1200 personas, digo con voz fuerte y todo el pueblo la escuchó: ya puedo ver, bendito sea el nombre del Señor. 42 años